Hey ISEC, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín, soy Easy Chair para ISEC en Argentina y en esta oportunidad les traigo una de las instancias del National Education Cycle que desde ECB 20.2, es decir, de ECB Titan, estamos entregando para toda ISEC en Argentina. Espero que puedan aprovechar esta instancia y les resulte material de consulta para cuando lo necesiten. En esta oportunidad vamos a hablar de la introducción a las AEP y las APIP, que como bien saben son estos documentos que vienen a reemplazar a el compendio global y a las XPPs. Bien, en cuanto al contenido del PPT y de este videito, vamos a hablar un poquito de cuál fue la génesis, el comienzo de estos nuevos documentos, cuál era el objetivo que se perseguía para que estos documentos salieran a la luz y cuál fue el resultado que se terminó obteniendo de todo este proceso. Vamos a hablar también de la aplicabilidad, es decir, a qué aplican las AEP y a qué aplican las APIP. Vamos a hablar un poquito también de las nuevas estructuras, que en realidad es cómo estos nuevos documentos han modificado las estructuras originales del compendio global y de las AEP. Vamos a hablar un poquito también de cómo las APIP regulan el funcionamiento del EMSI a nivel nacional y de cada uno de los ELSIs a nivel ya más local. Vamos a hacer una breve introducción, ya que va a haber un espacio exclusivo para esta nueva creación, que es la posibilidad de realizarse anticipadamente. Vamos a recordar cuáles son los principios básicos, elementales, que tienen que entregarse en todo y cada uno de nuestros programas, bien, y cuáles son algunas modificaciones que se han introducido. También vamos a abordar también muy sistemáticamente la gestión de los reclamos, que son toda esa etapa previa o esa etapa inicial de la gestión de un caso de calidad y cuáles son las modificaciones que han introducido estos dos documentos en estos casos. Y por último vamos a cerrar hablando de la Compliance Matrix o la matriz de cumplimiento, que es una herramienta fundamental, muy importante a partir de febrero del 2021 para ISEC Global como para cada una de las entidades. Y por último vamos a hacer una muy breve mención en cuanto a de qué se trata un poco la JD de la Internal Control Board o ICB y qué es lo que hacemos un poquito desde ECB o Entity Control Board. Bien, en cuanto al comienzo, como les mencionaba, hay tanto ISEC Internacional como ICB tienen facultades suficientes para revisar, investigar y, de acuerdo a todos esos procesos que lleven adelante, hacer recomendaciones o directamente crear las nuevas políticas de intercambio de cada uno de los productos que nosotros entregamos. Bien, esto no es un proceso automático, tampoco es una decisión unilateral que toma ISEC Internacional solamente o que la toman entre ISEC Internacional y ICB, sino que tanto desde ISEC Internacional como desde ICB lo que hicieron fue llevar adelante todo un proceso de investigación y de relevamiento de datos acerca de cuál era la situación actual de todo ISEC global, y a partir de ello llevaron adelante una serie de recomendaciones en la Asamblea Internacional, que por lo general tiene lugar a comienzo de cada año, en donde participan todos los MCPs de todas las entidades del mundo, pero obviamente votan en la Asamblea Internacional solamente los MCP de aquellas entidades que tienen derecho a voto a nivel global. En esta última asamblea de febrero del 2020 se decidió aprobar estos nuevos dos documentos y empezarán a regir a partir de febrero del 2021, por lo tanto todo este año es como una etapa de entera transición en ese sentido. ¿Por qué se tomó esta decisión? Por un lado, porque el sistema de gobierno o la gobernanza de los intercambios de ISEC necesitaba evolucionar, y esta necesidad de evolucionar se advirtió a partir de todos estos procesos de auditoría, de control, de relevamiento de datos que, como les dije, llevó durante el año pasado adelante tanto ISEC Internacional como Internal Control Board. Por otro lado,
se llevaron procesos de auditoría internos bastante exigentes a aquellas entidades que llevaban adelante una prestación bastante defectuosa o riesgosa de cada uno de los productos, y a partir de esa auditoría mucho más minuciosa también se llevó adelante un cierto relevamiento de datos para establecer cuáles son las cuestiones que a partir del año que viene tienen que regularse sí o sí para evitar que no solamente proteger a nuestros clientes en la entrega de nuestros intercambios, sino también para evitar que una entidad que hoy por hoy es riesgosa entre en un proceso virtuoso de rectificación y pueda salir de esta situación de riesgo que se puede encontrar actualmente. Y por último, es que desde la última legislación nacional a gran escala a esta etapa, se advirtió que había habido muchas evoluciones o muchas transformaciones en la manera en la que se entregaban cada uno de nuestros productos y cómo desde ISEC nos relacionábamos con los IPs, los OP Taker y entre las propias entidades ISECas. Entonces se decidió que era necesario evolucionar en cuanto a la legislación de todas estas cuestiones. ¿Cuál era el objetivo entonces que se logró, que se buscó? Es básicamente se siguió como el mismo lineamiento que ya venían usándose en el compendio global y en las AEP. Las AEP es un documento que está puramente destinado a los participantes de intercambio o los exchange participants y los OP taker o los tomadores de oportunidad. Bien, y obviamente a las dos entidades de ISEC que están compenetradas en ese intercambio en particular, tanto ISEC Sending Entity, es decir, la entidad que envía al IP, como la Host Entity o la entidad que recibe al IP. Bien, entonces, habiendo claro que las AEP rigen para los IPs, los OP y para ISEC, bien, ¿qué rige? Rigen todos los derechos, obligaciones y responsabilidades desde antes, durante y después del intercambio. Esto quiere decir que las AEP empiezan a ser válidas a partir del momento que se firme el contrato, no del momento en el que el IPI se realiza, sino que hay toda una etapa previa e incluso hay estándares que deben cumplirse antes de efectivamente el IPI se encuentre realizando su experiencia. Por otro lado, se establece cuáles son aquellas cuestiones que se pueden esperar de una experiencia de IS. Y acá hablamos principalmente de cuáles son todas las obligaciones y responsabilidades que están en cabeza de ambas entidades de ISEC, tanto Sending Entity como Host Entities. Y por último, y es muy importante, cuáles son las consecuencias que acarrea violar a alguna de las cláusulas de las AEP y cuál es el procedimiento que debe seguirse, es decir, todo el procedimiento de los casos de calidad para resolver algún tipo de conflicto que puede ocurrir durante la entrega de alguna de las experiencias. Y en cuanto a las API, literal regula absolutamente todo lo que tiene que ver con la organización de ISEC puertas para adentro. Bien, esto implica que en las API que es la nueva versión del compendio local, se puede encontrar absolutamente todo, desde definiciones, ya lo vamos a ver más adelante, sino que rige absolutamente todos los procedimientos de elección, cómo se tiene que armar un paquete de aplicación, por ejemplo, cuáles son los procesos de destitución de las autoridades, cómo son los procesos de elección de autoridades, absolutamente todo lo que regula la vida ISECA, por decirlo de alguna manera, lo van a encontrar en las APIP. De esta manera, bien, tenemos a las AEP o las ISEC Exchange Program Policies, que es un documento puramente enfocado en nuestros grupos de interés o en inglés stakeholders. Bien, como habías dicho, contiene todos los derechos, roles, obligaciones, responsabilidades, procedimientos y protocolos relacionadas a la entrega de las experiencias de nuestros productos, tanto de GB como ambos GTs. En cuanto a las APIP, el nombre oficial son de ISEC Portfolio Internal Policies, que tiene todo el contenido referido a las AEP, más todas estas cuestiones internas que hacen a la organización de ISEC. ¿Por qué? Porque hay dos documentos y no uno solo. Primero porque el documento en general no tiene una redacción tan amigable al cliente, sobre todo las APIP. Por eso se decidió separarlos porque, primero porque en las APIP hay un montón de información que al cliente o al stakeholder no le interesa saber. Entonces se estableció
redactada del HAPIP y una fracción entera del HAPIP exclusivamente que rige para nuestros grupos de interés, de alguna manera anexarla y separarla del HAPIP para que, bueno, sea de una manera, para que sea un documento más amigable en definitiva con nuestros stakeholders. En cuanto a la aplicabilidad de estos documentos, bien, las AEP son obligatorias para cada IPI, OPI y entidad que interviene en la entrega de una experiencia. Esto es un IPI, una ONG, una empresa, una startup y ambas entidades de ISEC, tanto Sending Entity como Host Entity. Y a las API aplican no solamente sobre las AEP, sino también todos los procedimientos internos que hacen al gobierno, en realidad el sistema de gobierno total de ISEC como organización. En cuanto a la estructura, ustedes pueden ver ahí en el PPT que estoy presentando que está bastante definido, digamos, cuáles son aquellas nuevas incorporaciones por completo, cuáles son aquellas cuestiones que han sido mayormente modificadas y aquellas que han sido modificadas en una menor medida. Bien, yo me voy a detener en hablar muy sintéticamente de cuál es la estructura y qué pueden encontrar en las AEP. En las AEP, en el primer punto, pueden encontrar la definición, o sea, qué se entiende por ISEC Exchange Program Policies, a quiénes aplica y cuál es la responsabilidad de cada una de esas personas intervinientes. En cuanto al segundo punto, es literal un pequeño diccionario de ISEC en donde se establecen las definiciones de qué se entiende por IPI, por OPI, por Sending Entity, Host Entity, etc. En el punto 3 encontramos una definición de los programas ya en particular, o sea, cuál es la definición de un GB, cuál es la definición de cada uno de los GTs, cuáles son los mínimos que tienen que cumplirse en cada uno de estos tres programas y cuál es el criterio que tiene que tener una persona para ser considerada un IPI y cuál es el criterio que debe cumplir una organización, ya sea una ONG, una empresa, una startup, para poder ser un stakeholder de ISEC. Bien, en el punto 4 ya tenemos ya puntualmente todo lo que son las políticas de intercambio de ISEC, en donde tenemos en el 4.1 las políticas que aplican absolutamente para cualquier experiencia de ISEC, sin importar de qué se trata, de qué producto se trata. Y en el 4.2 encontramos todas las políticas que aplican antes del approval, esto quiere decir desde el momento en el que se firma el contrato hasta el momento del approval. Esto implica, como les decía anteriormente, digamos, todo lo que es el manejo de la marca, el respeto de la forma en comunicación, etcétera, etcétera. Se habla también en el 4.3, que es, como les decía, una de las nuevas incorporaciones completas, absolutamente, de estos nuevos documentos, que es la posibilidad de realizarte remotamente, es decir, de que vos puedas hacer un sin haber salido de tu país, pero ya vamos a hablar en una instancia particular cuáles son las condiciones que aplican a todo lo dispuesto por el 4.3. En el 4.4 son todas aquellas políticas que aplican ya desde que es approve hasta el momento de su realización, bien, y en el 4.5 encontramos todas las políticas aplicables desde la realización hasta el complete, bien. En el 4.6 podemos encontrar una de estas nuevas incorporaciones también, que como les mencionaba, era esta posibilidad de realizarte anticipadamente, esto es decir, que seas un antes de la fecha original de la oportunidad. Y en el 4.7 encontramos todo lo que es el protocolo de poder llegar a extender tu oportunidad, tu experiencia durante un tiempo determinado. En cuanto al punto 5, encontramos todo lo que es el procedimiento y las políticas de compensación en los casos de calidad, literalmente. Y encontramos también los anexos en donde podemos encontrar el protocolo de antiacoso y el protocolo de violencia, la tabla de compensación, bien, en donde se establece de acuerdo a qué violación cuánto corresponde indemnizar, y por último un glosario de todos los términos, que vendría a ser como una especie de índice de todos los términos que tiene el documento. En cuanto a las APIP, también una estructura muy similar. En el punto 1 se habla también muy parecido, es en la ISEC Portfolio Internal Policy, se habla de la definición del propósito y de a qué aplica. En el punto 2 encontramos también como un pequeño diccionario de qué se entiende por ISEC Sending Entity, Host Entity, que se entiende por MC, por MCP, por ELSI, LCP, literal un diccionario de ISEC. En el punto 3 hablan de todo lo relacionado a la política del manejo de
la marca. Todo lo que ustedes encuentran en el Blue Book sale del punto 3 de las APIP. En el punto 4 encuentran todo lo que son los principios de las plataformas, todas las plataformas online que se utilizan durante la vida ISECA, por decirlo de alguna manera. Y luego se hablan en el punto 5 de todas las distintas fases que tiene ISEC. Bien, no me voy a detener en cada una de ellas, pero como pueden distinguir, en el 5.3 habla todo lo que es el Engage with ISEC, que habla de todo lo que es la experiencia de nosotros como miembros de ISEC. En el 5.4, literal del LDA, que es el modelo de liderazgo que se desarrolla viviendo una de nuestras prácticas. Y en el 5.5 tiene establecido ahí el Lifelong Connection, que es, digamos, todo aquello que regula, de alguna manera, por decirlo, la vida de los alumnos, una vez que un ISECO termina su experiencia dentro de la organización. El punto 6 habla de justamente la Exchange Program Policies, que es justamente el punto 6 de las APIP, son todo completo lo que les acabo de mencionar del HAEP. Bien, en el punto 7 hablamos de los principios que tenemos que cumplir cuando nos relacionamos con externos, con nuestros stakeholders. Bien, en el punto 8 encontramos todo lo que hace a el sistema de gobierno de ISEC, en donde ahí pueden encontrar el sistema de auditoría, la matriz de cumplimiento, las sanciones, la tabla de compensaciones, los roles de ICB y ECB, entre otros. Y por último encontramos en el punto 9 todos los protocolos de sanidad, si se quiere, de ISEC, en donde se hace una pequeña introducción y bueno, se ven ahí todos los lineamientos, los protocolos antiacoso, antiviolencia y anti-irregularidades serias en el ejercicio de las funciones dentro de la organización. Y como pueden ver, los anexos del 9 son, digamos, todos los protocolos o los templates que tenemos como para llevar adelante, digamos, en el caso que lo tengamos que utilizar. Bien, son documentos oficiales con un modelo particular que se tiene que seguir. La pregunta es ahora, ¿tengo que conocer ambos documentos? En principio no. ¿Por qué? Porque como les dije, las APIP es lo mismo que las AEP más todos los procesos internos ISECOS. Entonces, si ustedes conocen al pie de la letra las APIP, pueden al mismo tiempo estar conociendo las AEP. Bien, entonces, habiendo aclarado eso, ¿cómo se aplica estos documentos, o en realidad este único documento, a la realidad de ISEC en Argentina y de cada uno de sus ELSIs? Todos, y cuando digo todos me refiero a ECB, a LEMSI y a cada uno de los ELSIs, tienen que conocer su existencia, su estructura. Como les dije en aquel momento cuando hablamos del PPT, nuestra idea no es que cada uno de los ELSIs o cada ISECO de ISEC en Argentina tenga un conocimiento perfecto de las APIP ni las estudie, pero sí una estructura, bien, que es el conocimiento o, digamos, la información que les acabamos de manifestar, como para que ustedes sepan que toda esa información de dudas que pueden llegar a tener están respuestas en un documento particular y saben dónde encontrarla y no tener que leerse todo el documento completo. Y por último, como les dije, dónde pueden encontrar ese documento, y esto sí es obligación de todo LCP, todo MC y obviamente todo ECB, poner a disposición de la persona que requiera una copia de ambos documentos. Bien, ¿cuáles son, digamos, las cuestiones que sí tiene que conocer ya más particularmente todo el MC y cada uno de los ELSIs? Primero tienen que tener una claridad absoluta de cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para formar parte de la organización y cuáles son aquellos criterios para que tiene que cumplir una persona para ser considerado un IPI y cuáles son aquellos criterios que tiene que cumplir una organización para ser considerado un OP Taker. También tienen que tener un pleno conocimiento de cuáles son todos los principios y mínimos que tienen que cumplirse en la entrega de cada uno de nuestros programas. Y por último, los estándares de intercambio. Bien, desde nuestro lado, desde el Entity Control Board, nosotros tenemos que tener un conocimiento cabal de ambos documentos, bien, pero obviamente enfocándonos en, primero, las necesidades del EMSI y de cada uno de los ELSIs. Segundo, en la resolución de los casos de calidad que se nos elevan, tanto desde los ELSI locales como también desde ISEC Global, bien. Y por último, un sistema de gobernanza que está íntimamente ligado a asegurar la transparencia y la sustentabilidad de cada uno de nuestros procesos a través de un sistema igual de transparente y sustentable de auditorías. Bien.
Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? De los ELSIs, ejecutar. Bien, o sea, literal, los ELSIs son los que están primero en la línea de fuego y son los que ejecutan día a día todo lo que está previsto en estos documentos. La responsabilidad del EMSI es ejecutar y educar. Bien. Y por último, desde ECB tenemos la función de educar a través de, por ejemplo, todas estas instancias de Titán por una noche de todos los lunes, monitorear a través de nuestro sistema de auditorías, bien, y a través también no solamente del sistema de auditorías, sino de un relevamiento sumamente detallado de todos los brokers que se solicitan y todos los casos de calidad que se elevan desde ISEC Argentina hacia nosotros o que nos llegan desde el exterior. Y por último, reportar. Y desde ECB tenemos la obligación de reportar a la plenaria de ISEC en Argentina, y también tenemos la obligación, a partir de estos nuevos documentos, de reportar a ICB y a ISEC International. ¿Cuáles son las principales evoluciones entonces que advertimos a partir de estos nuevos documentos? Realizarte anticipadamente. ¿Por qué? Porque se advirtió, de acuerdo a estos relevamientos y estas investigaciones previas que hacía ISEC International conjuntamente con Internal Control Board, que existían muchos casos en donde el IPI y el OP Taker acordaban de común acuerdo y sin ningún tipo de violación de las cláusulas previstas en aquel momento por las XPPs, de que la realización se pudiera terminar antes, es decir, que la experiencia finalizara antes de la fecha prevista originalmente en la oportunidad de la plataforma, bien, pero que esto no terminara en un broken como era lo que sucedía hasta el año pasado, sino que literal el IP pueda figurar como finish en la plataforma correspondiente y así poder aplicar a hacer un complete. Bien, y obviamente que se le emite el certificado como persona que ha recibido o que ha participado en alguno de nuestros programas. Bien, de vuelta, y resalto último detalle que es como súper importante, es indispensable, ya lo vamos a trabajar puntualmente, pero es fundamental para la finalización anticipada que haya un común acuerdo entre el IPI y entre el OPI y que ese común acuerdo no infrinja ninguna de las causales previstas por las actuales AEP. Bien, ¿cuál es el efecto? Que esa persona finaliza anticipadamente y en la plataforma no figura como un broken, sino como un finish. Y obviamente tiene derecho a pedir su correspondiente certificado. En cuanto a los principios de los programas, repasamos muy sintéticamente, no hay grandes cambios, bien, en los GT, bien, ISEC no puede ser un OP Taker, bien, esto implica lisa y llanamente que ISEC no puede reemplazar a esa empresa o a esa startup a partir de la cual el IP viene a prestar servicios, bien, esto viene a evitar un grave problema que se presentaba en los últimos años de oportunidades fantasmas, que de hecho se podía sancionar con el congelamiento de toda la entidad. Debe haber un contrato firmado antes de la apertura en Expa, o sea, primero debe firmarse un contrato para abrir luego la oportunidad en Expa. Debe haber un contrato firmado ante la Approve en Expa, es decir, o sea, para antes de abrir una oportunidad en Expa tiene que haber un contrato firmado con el OPI, bien, y antes de marcar el Approve en Expa debe haberse firmado el contrato con el IPI, bien, eso está o tiene que estar súper claro. Una organización Expa igual a un intercambio, la fecha de Expa tienen que coincidir con las del intercambio y las oportunidades deben seguir las pautas más recientes establecidas en la plataforma. Estos últimos 3 puntos que acabo de mencionar no hacen ni más ni menos que velar por la transparencia y la sustentabilidad de lo que ocurre en la realidad con lo que está plasmado en los documentos y con lo que está plasmado al mismo tiempo en las plataformas virtuales. Tiene que haber una triple coincidencia entre lo que ocurre en la realidad, la documentación y las plataformas. Bien, una nueva incorporación que en algunos países ya ocurría, en otros no, y van a tener que empezar a ajustarse actualmente, es que no se podrán cobrar trainee fee, bien, a los IPs en los casos de GT, que el host haya firmado el contrato de host, el Memorandum of Understanding es en español y en criollo el contrato de host, y por último,
y es una nueva incorporación, se va a exigir ahora un contrato vinculante entre el OPI y el IPI. Antes solamente teníamos el contrato que firmaba el IPI con ISEC y el contrato que ISEC firmaba con el OPI Taker. Ahora a esos dos contratos también se va a exigir un tercero, que es el que firma directamente el IPI y el OPI sin injerencia de ISEC. En cuanto al GB, se va a exigir todo lo que acabo de nombrar, excepto esas dos cuestiones que están ahí remarcadas en blanco, y se establecen tres cuestiones que las pueden ver ahí en pantalla, en donde establece un plan de armonización de ciertas cuestiones económicas, pero no me voy a detener en eso porque hay todavía 3 años para ejecutarlo, pero es bueno para que lo vayan teniendo en cuenta. El segundo punto es que el precio del trainee fee jamás va a poder superar el 30% de lo que el IPI pagó en su contrato con el sending entity. Bien, y como tercer punto, que la tarifa del trainee fee tiene que estar destinada en su mayoría o mayormente destinada a asegurar el alojamiento al IPI. Esto significa que el IPI, que todo lo que recaude el host entity tiene que ir pura y exclusivamente a asegurar el estándar de host. Bien. En cuanto al procedimiento de reclamos, bien, primera incorporación que me parece súper importante que toda persona lo conozca, tanto desde el EMSI como los ELSIs, como la IBI, como los TIEL o los miembros. Los IPIs solamente pueden presentar una queja cuando la infracción haya ocurrido dentro de un periodo máximo de 12 meses. Bien, y acá hago como súper destaco el hecho de que los 12 meses se cuentan a partir del momento de la infracción o de lo que origina la queja. Los 12 meses no se cuentan del momento en que se firme la approve o el momento en el que el IPI se realiza o a contar desde que el IPI vuelve a su país, sino a partir del momento efectivo de la infracción que se reclama. Bien. ¿Esto significa que automáticamente se puede archivar la queja? No necesariamente. Si ECB decide aceptar el reclamo, se inicia un procedimiento y se puede decantar en un caso de calidad. Bien, pero digamos, no es que se archive automáticamente, pero ECB tiene la posibilidad de negarse a proceder con el caso internamente. En el caso que se niega, lo tiene que hacer en la primera comunicación y de esa manera la entidad que reclama no tiene mucho más que hacer. Los reembolsos solamente serán posibles, digamos, mediante los recibos que justifiquen esas erogaciones de dinero, así que desde ya les vamos pidiendo que sean como súper responsables en cuanto a la auditoría de todos los tickets y de desembolso de dinero. Como otro punto, es súper importante que tengan en cuenta una vez que ustedes vayan a elevar un caso de calidad ante ECB o desde ECB nos comuniquemos con ustedes diciendo que hemos recibido un caso de que seamos proactivos tanto del ELSI como desde ECB, porque todas las pruebas y las comunicaciones se tienen que dar dentro de un plazo de una semana, esto es decir, de 7 días, para evitar que el caso evolucione ante la etapa internacional y podamos llegar a perder un caso oficial. Bien. Como otra evolución que me parece muy acertada también es que los ECB no pueden reabrir un caso que previamente ya se ha cerrado. No importa si el caso ya se cerró a nivel LC to LC o MC to MC. Si el caso está cerrado y se acredita que se ha llegado a un acuerdo anteriormente, ese caso no se puede reabrir. Se arreglan pautas específicas para calcular el monto de los reclamos. Esto implica que ahora hay una tabla específica en donde se establece que de acuerdo a determinadas violaciones corresponden determinados montos de reembolso. Y estos son los plazos que deben respetarse, que el IPI debe respetarse antes de cancelar o modificar alguno de los términos de su producto. Para GB, un plazo máximo de 28 días antes de la realización, y para cualquiera de los GT un plazo máximo de 56 días antes del RE. Bien, en cuanto a la Compliance Matrix o la matriz de cumplimiento, es un sistema de control interno que contiene cuáles son las posibles violaciones que pueden producirse a las APIP, es decir, a las políticas internas de ISEC, y cuáles son las sanciones que les corresponden a cada una de esas violaciones. Bien, como les dije, ya vamos a hablar mucho más detenidamente en cuanto a la matriz de cumplimiento.
porque la verdad que es un cambio muy importante, pero para que tengan una idea en cuanto a introducción, el objetivo de la matriz de cumplimiento es asegurarse de que ISEC sea proactivo y actuemos siempre con la mejor intención de proteger a nuestros clientes, es decir, a nuestros IPs, a nuestros OPs y a cualquier organización interesada que trabaje o se acerque a trabajar con nosotros. Por otro lado, asegurarnos de que todas las entidades de ISEC se ajustan a las APIP y de esta manera son entidades más justas, más transparentes, más sustentables, más responsables. Y por último, reducir el nivel de riesgo asociado a las APIP. En algún momento ya vamos a hablar de la matriz de cumplimiento, pero considero pertinente hablar de que esta matriz también, aparte de contener todas las violaciones y todas las sanciones, también establece niveles de riesgo que puede implicar, digamos, no solamente deficiencias organizacionales, sino que una entidad no está entregando los productos con los mínimos o con los principios de acuerdo a las APIP, y eso puede implicar un riesgo, no solamente para todas las organizaciones que entren en vinculación con ese ISEC en particular, sino también con externos. Y una breve mención en cuanto a ICB e ECB. Como mención o evolución, podemos mencionar de que Entity Control Board evoluciona a ser un organismo responsable del gobierno y del cumplimiento de las APIP. Por un lado, es decir, a lo que es la correcta ejecución de la matriz de cumplimiento y de todas las sanciones, primero de controlar que las APIP se cumplan y cuando no se cumplan, aplicar las sanciones previstas por APIP, y por otro lado, arbitrar o resolver todos los casos de calidad que pudiesen ocurrir en la entrega de nuestros estándares. Bien, también como es parte de la comunicación desde el Entity Control Board a todo ISEC en Argentina, comunicarles que a partir de febrero del 2021 el ECB Chair debe presentar informes trimestrales ante ISEC en Argentina y ante Internal Control Board sobre el desempeño del equipo, esto es decir, un reporte de gestión de todo lo que se ha hecho y todo lo que queda por hacer. Por otro lado, también se introduce la posibilidad de que ICB o el MCP de la entidad puedan destituir al ECB Chair siempre y cuando se siga el protocolo correspondiente para ello. Todas las entidades deben tener un sistema de auditoría específico que se rija por la matriz de cumplimiento. Bien, y cabe destacar que la auditoría únicamente debe ser llevada adelante por la Entity Control Board de esa entidad, no la puede llevar adelante el EMSI u algún ELSI en particular o un subcomité de algún tipo. La auditoría se lleva adelante siguiendo la matriz de cumplimiento por un lado y la audita Entity Control Board. Bien. Y por otro lado, el ECB Chair también tiene la obligación de informar trimestralmente ante el Internal Control Board sobre la auditoría que se esté realizando. Esto significa que los resultados de auditoría que arrojen cada uno de los ELSIs, bien, puede ser auditado a su vez a nivel internacional. Bien, y en cuanto a estas cuestiones, ¿por qué las APIP? También les establezco que, digamos, es necesaria una organización tan compleja y con tantas responsabilidades y con presencia en tantas partes del mundo. Era indispensable tener un documento que rija todos y cada uno de los procedimientos, tantos internos de la organización por un lado, como también establecer cuáles son aquellas pautas claras que tienen que conocer todos los stakeholders que se relacionen con nosotros para que tengan un cabal conocimiento de cuáles son los productos que entregamos, los programas con los que trabajamos y cuáles son aquellos mínimos que nosotros nos comprometemos a entregar a cada una de las personas y de las organizaciones que se acercan a trabajar con nosotros. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores XPPs? Las AEP son documentos para externos y las APIP son las AEP, es decir, todos los documentos para externos más las políticas internas. Bien, como les decía, para tener un cabal entendimiento, lo único que les recomiendo no es que estudien fuertemente todo el contenido, pero que sí repasen las estructuras de las mismas como para que puedan saber a dónde recurrir directamente cada vez que tengan una duda y no tener que leerse todo el documento. ¿Se pueden traducir estos documentos al castellano? Sí, se pueden traducir, pero como pueden ver en la pantalla, digamos, no es recomendable porque en estos casos las traducciones pueden tener o pueden generar algún tipo de malos entendidos. Y esto en cuestiones tan sensibles y tan importantes como la relación con externos por un lado, como el sistema de gobierno interno de toda nuestra organización,
no es recomendable porque puede llegar, una traducción mal hecha o incluso bien hecha puede generar malos entendidos que pueden desencadenar en problemas mayores. Por lo tanto, sí, se puede leer, sí, pero a niveles como de estudio, de tener siempre como un pantallazo general, pero la recomendación es que siempre estudien y obviamente apliquen estos documentos en inglés porque es su idioma oficial. Así que bueno, con esto finalizamos lo que es como lo que ha pretendido ser una breve introducción a estos dos documentos. Espero que les haya sido muy útil. Ahora en el PPT pueden ver cuáles son, digamos, mis datos de contacto para que puedan recurrir a su EasyBichar en caso de cualquier duda. Finalizo la presentación esperando que haya sido bastante útil y recordándole que pues, este material permanece disponible en el hub para consultarlo cuando lo deseen. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.